fuerte aplauso a Dios. No se canse de aplaudir a Dios cada vez que viene a su casa. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Y hoy día vamos a hablar de el poder que tiene una promesa. Y es que cuando escuchamos la palabra promesa, quizás tú estás familiarizado con esa palabra o quizás estás decepcionado de esa palabra. Quiero preguntarte algo. En toda tu vida, ¿alguna vez alguien te dio una promesa y nunca se cumplió? ¿Te ha pasado eso? ¿Verdad? Bien por los otros que nunca les ha pasado eso. Pero ¿sabes qué? Sí, a veces ha pasado que quizá de niño o de adulto alguien te prometió algo y te dijo, no te preocupes, cuenta conmigo, cuenta con eso, dalo por hecho, y tú dijiste, ok, confiaste en esa persona y de repente, decepción total. No se cumplió esa promesa. Pero si alguien realmente es la única persona en la que podemos confiar de verdad, es solamente en Dios. Porque Él sí es el único que tiene el poder y la capacidad de cumplir una promesa. Es más, la palabra de Dios nos enseña en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado, ¿qué dice? Grandes y preciosas promesas. ¿Quién nos ha dado esas promesas? Dios. Pero acá nos está diciendo que las promesas de Dios son grandes y preciosas. Ahora, cuando hablamos de grandes promesas, no se refiere necesariamente a una cuestión de tamaño. Cuando habla de grandes promesas, te está diciendo el Señor que tú veas el grado de importancia que tiene creer en las promesas. Cuando las promesas vienen de Dios, obviamente, ¿no? Las promesas de Dios son importantes en nuestra vida, no las podemos dejar pasar de lado, no, son importantes. Y nos dice que no solamente son promesas grandes, sino nos dice que son promesas preciosas. Y uno diría, pero bueno, que está una promesa es hermosa, es bella. Es que no tanto se refiere a preciosas por la belleza, sino por el valor que tienen. Entonces, para empezar, estamos diciendo que cuando tú recibes una promesa de parte de Dios, dale la importancia y el valor debido. ¿Ok? Cuando tú recibes una o más promesas de Dios, dale la importancia y el valor debido, porque primeramente, quien te lo promete no es cualquier persona. Quien te lo promete es Dios. Y el apóstol Pedro nos está enseñando que es importante y valioso las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las promesas de Dios no son para que, bueno, sí, ahí tengo mi promesa pegada en la pared y ya, ok, no, es más que eso. Es algo valioso, es algo importante. Y lo crees. Sí, es bueno que las promesas tú las aprendas, las tengas. Algo que mi esposa tiene como un hábito y me encanta. Cada año que ella empieza, a cada inicio de año, ella siempre le pide a Dios promesas, palabra, y las pone cerca a su escritorio, la pone cerca a los lugares donde ella para en casa, y esa promesa está ahí, esa palabra le dedica en hacerla. Entonces, cuando pasan circunstancias durante todo el año y quizás por momentos te viene un desánimo, lees esa promesa y eso otra vez te da ánimo. Porque una promesa, cuando en esta época que estamos de Navidad, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo solamente, ¿cuántos quizás niños o personas alguien les dijo, no te preocupes, en Navidad te prometo que te compro otra cosa? ¿No? Suele pasar. Y es terrible, obviamente, que llegue ese tiempo y no recibas lo que te prometieron. Pero cuando un niño cree, ¿te ha pasado que tú le dijiste a tu niño, mira,
el día de Navidad yo te compro tal cosa. Y ese niño cuando es muy pequeñito, ya, papá te dice, mi regalo. No, hijito, te he dicho en Navidad. ¿Y cuándo es Navidad? Te dice, no, todavía faltan 20 días. Al día siguiente se despierta otra vez, papá, ya es Navidad. No, hijito, todavía no es Navidad. Faltan todavía, porque el niño está expectante de la promesa que tú le has dicho. Y el niño está contando los días, contando los minutos. ¿Y cuándo mi papá, mi mamá me va a dar ese regalo? ¿Cuándo me va a dar eso que me ha prometido? Esa es la actitud que deberíamos tener de la misma manera cuando Dios te da una promesa. Tienes que tener la expectativa de que pronto esa promesa se va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, dale un fuerte aplauso a Dios. Por eso dice la palabra que tenemos que ser como niños. El niño no cuestiona, no, pero no creo. Y papá, ¿estás seguro, papá? Y si no te dan gratificación, no, papá, no te recuerda que hay que pagar la luz, el agua, no te alcanzará para mi juguete, papá. El niño nunca te va a decir eso. Pero cuando nos volvemos adultos, comenzamos todo a razonarlo, a racionalizar. No, pero es que por aquí, que por allá. Y es ahí donde perdemos esa actitud de un niño de creer las promesas de verdad. Por eso que Dios toma en serio sus promesas y nosotros también debemos tomarlas en serio. Ahora, ¿qué propósitos tienen las promesas? ¿Cuál es el propósito que haya promesas en la Biblia? Número uno, primer propósito. Las promesas nos revelan la naturaleza de Dios. ¿Qué nos revelan las promesas? La naturaleza de Dios. ¿Por qué es importante conocer las promesas que hay en la palabra? Porque eso me enseña a conocer a Dios. ¿Qué concepto tienes de Dios? Quizás creciste con un concepto religioso y aún siendo creyente, un concepto de un Dios castigador, de un Dios acusador, de un Dios duro. Entonces cuando tú escuchas promesas, como que te cuesta, ¿no? O quizás la imagen que tuviste de tu padre terrenal, que quizás fue una persona, quizás no fue muy generosa contigo, y entonces cuando hablan de promesas, dudas porque ese padre o esa madre te prometió algo y nunca lo cumplió. Y han pasado los años y te has vuelto un poquito reacio cuando hablan de promesas. No, eso comienzas a dudar. Pero cuando tú conoces a Dios, vas a conocer su naturaleza y te vas a dar cuenta que la naturaleza de Dios es un Dios que promete. Por eso que muchos tienen un concepto equivocado de Dios, porque no conocen sus promesas. Por eso que piensan mal de Dios muchas veces. Por eso que se resienten muy fácilmente con Dios, porque desconocen sus promesas. Y es por eso que muchas personas, en lugar de pasar tiempo reflexionando, meditando en las promesas de Dios, les es más fácil pasar tiempo meditando en sus problemas. ¿Cuántas veces te sientas quizás en un sillón o frente a un escritorio en tu mesa y estás ahí dándole vueltas a un asunto y sigues con los problemas y esto y el otro? ¿Por qué no dedicas mejor tu esfuerzo en ponerte a meditar en las promesas de Dios? Y eso te va a fortalecer, eso te va a animar, porque la Biblia nos enseña a que meditemos en las promesas. ¿Cuántos dicen amén? Es importante porque eso ayuda, eso es un combustible a nuestra fe, meditar en las promesas. Cuando tú comienzas a dudar de muchas cosas, medita en las promesas de la palabra de Dios. Ahora, porque cuando nosotros conocemos las promesas de Dios, entonces vamos a conocer muchas características de la naturaleza de Dios. Una de ellas, por ejemplo, su amor. Otra característica, su justicia. Otra característica, su fidelidad. ¿Cómo puedo saber que Dios es un Dios de amor? ¿Cómo puedo saber si Dios es un Dios fiel? A través de las promesas que tiene Él para nosotros. Ahora, las promesas de Dios definitivamente son buenas. Todas las promesas de Dios son buenas. Tú no puedes encontrar una promesa que diga, no, pastor, pero esta promesa no me parece tan buena. No. Todas las promesas de Dios son buenas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno y por lo tanto de Él salen promesas buenas.
Por eso que en alguna parte de la Biblia dice, yo tengo planes de bien y de bienestar y un futuro que no es malo. Eso es una promesa, por ejemplo. Entonces, cuando uno cree esa promesa, eso es combustible a nuestra fe. Ahora, las promesas de Dios hemos leído que son grandes. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es muy importante porque en la medida, el concepto que tú tengas de Dios va a ser el mismo concepto que tengas de tus promesas. Si solamente te conformas a cosas básicas, elementales, es porque quizás tienes un concepto de Dios, de un Dios quizás duro, de un Dios mezquino, de un Dios que no se acuerda de ti. No, entonces, no, por eso es que cuando te hablan de promesas te cuesta. Por eso es importante que cuando las promesas tienen el propósito de conocer la naturaleza de Dios. Esas promesas que Dios tiene para nosotros son grandes. ¿Por qué? Porque vienen de un gran Dios. Pero otra cosa más, las promesas de Dios son grandes porque vienen de un gran Dios, pero también porque te conducen a una vida grandiosa. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la meta. Una vida grandiosa en Cristo Jesús. ¿Sabes cuándo empezó esa vida grandiosa en ti? El día que entregaste tu vida a Jesús. El día que le pediste perdón por todos tus pecados. El día que te arrepentiste y empezaste una nueva vida en Cristo. Ese día comenzaste a vivir una grandiosa vida. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Porque de eso se trata. Sería triste que una persona diga, sí, yo soy cristiano, hace 10 años, 15 años, entregué mi vida a Jesús. Bueno, pero mi vida sigue siendo la misma, la verdad que no ha cambiado mucho. Wow, algo ha pasado ahí. Y no es obviamente Dios quien se ha equivocado, definitivamente. Las promesas de Dios son grandes porque es un Dios grande, y las promesas de Dios son maravillosas porque Dios es completamente maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué más? Las promesas nos revelan la naturaleza de Dios, pero también las promesas nos enseñan la voluntad de Dios. Las promesas nos enseñan la voluntad de Dios. Cuando yo conozco las promesas de Dios, entonces voy a saber qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muchas veces le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Anda, vea las promesas de la palabra. Ahí está todo lo que Dios quiere para ti. Ahí están los planes de Dios para tu vida. Entonces no dudes en preguntar, pero yo quiero saber, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué me depara el futuro? Anda, vea las promesas de Dios. Las promesas de Dios vienen a ser como una guía. Ahora, cuando uno sale a manejar, principalmente en una ciudad grande como Lima, pone inmediatamente el GPS, el Waze o el Google Maps, pone inmediatamente. ¿Por qué? Porque le ayuda a hacer una guía. Debo ir por la derecha, debo ir por la izquierda. No, esta calle está cerrada porque ha habido un accidente. ¿Qué cumple esa función? Como un GPS, una guía. Bueno, las promesas de Dios son de la misma manera una guía para que te lleve a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Busca las promesas, lee las promesas de Dios, te van a guiar. Y vimos, por ejemplo, la semana pasada cuando hablamos del entusiasmo, vimos que en alguna parte una persona entusiasta es una persona generosa. Y claro, las promesas, muchas promesas de la Biblia están conectadas a la generosidad. Bastantes promesas. Eso nos muestra que la voluntad de Dios siempre es el deseo de Él que siempre seamos generosos. Y hay promesas para la persona que es generosa. Hay promesas. Hay un versículo, por ejemplo, en Santiago 4, versículo 6, que dice: Dios, escucha bien esto, Dios se opone a los orgullosos. Se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahora, la humildad no es, siempre digo esto, no es poner la cara como que yo no mato ni una mosca, no. La humildad es una actitud del corazón.
La humildad no tiene que ver nada con pobreza, por si acaso. No, no, no. La humildad es algo que está aquí. Que, es más, se percibe. Pero el orgullo también sale a la luz. Pero dice que Dios, ¿a quién le da gracia? A los humildes. ¿Y qué es gracia? Lo hemos dicho varias veces, ¿no? Gracia es eso que recibimos sin merecerlo. Oye, pero ¿por qué a este le va tan bien? Gracia. ¿Pero por qué? ¿Será que tiene un corazón humilde? ¿Y el otro por qué? Dios dice que da gracia a los humildes. Eso es una promesa. Una promesa. Si eres humilde, la gracia de Dios te va a alcanzar. Pero cuando hay orgullo, entonces ahí vemos cómo Dios nos da esa gracia, nos da su favor. Entonces, así como hay muchas promesas conectadas a la generosidad, hay muchas promesas conectadas a la humildad. Ya, entonces esas promesas tú las puedes vivir. Por eso que si queremos alcanzar esas promesas, dile a tu costado, no seas orgulloso. ¿Qué más dice? ¿Qué propósito más tienen las promesas? Otro propósito es que las promesas nos ayudan a confiar en Dios. Claro. Eso es lo más hermoso de la vida cristiana. Que leemos la palabra de Dios porque encontramos promesas y nos ayudan a confiar en Dios. Mira, eso se me quedó grabado y lo hemos dicho varias veces, pero lo aprendimos desde los inicios, ¿no? Que la Biblia, dicen algunos teólogos, que tiene 7,432 promesas de bendición. O sea, más de 7,000 promesas. La Biblia no contiene 7,000 amenazas. La Biblia no contiene 7,000 juicios, 7,000 condenaciones. No, lo que sí la Biblia contiene son 7,000 promesas de bendición para los que son sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios si crees que esas promesas son para tu vida. Yo sí las creo. Entonces Dios nos dejó más de 7,000 promesas. Las promesas son como una herencia. Por eso se llama Antiguo y Nuevo Testamento. Un testamento tiene una herencia y esa herencia está compuesta por promesas que sí se van a cumplir. Y Dios nos ha dejado a nosotros un manual lleno de promesas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y nada puede cambiar eso. Ya está dicho, porque cuando Dios dice algo, lo cumple. No hay nada en el universo que pueda detener el cumplimiento de la promesa de Dios. A no ser que tú seas mismo el que detenga eso. Cuando Dios te dice algo, te profetiza algo, recibes una palabra de parte de Dios y tú no haces lo que Dios te dice, entonces tú detienes la bendición de esa promesa en tu vida. Creo que les compartí en intercesión cuando ese profeta le dijo, golpea 3 veces, le dijo. No, le dijo golpea a la tierra. Y este hombre, este rey solamente golpeó 3 veces. Y el profeta se molestó y le dijo, ¿por qué solo has golpeado 3 veces? Si hubieses golpeado más, la palabra que te he dado de victoria se hubiese cumplido totalmente. Pero como solamente has cumplido 3 veces, has hecho 3 veces esto, tendrás una victoria parcial sobre tus enemigos. Y eso pasa que muchas veces tú tienes una promesa de parte de Dios. Si Dios me dio una palabra, ¿y qué te dijo esta palabra? Esto y esto. ¿Y lo estás haciendo? No, es que bueno, sí he hecho esto, he hecho una parte. No puedes ver el resultado de ese cumplimiento, de esa promesa en tu vida si tú no haces tu parte. Es importante que las promesas de Dios tú hagas lo que corresponde. Ahora, Dios nos ha dejado promesas y eso nos anima a seguir confiando en Dios. La mejor terapia, por decirlo así, la mejor forma de enfrentar el desánimo, la tristeza y la congoja es creer en las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, las promesas de Dios, hemos visto cuál es su propósito, ¿no? Que nos revelan la naturaleza de Dios. Hemos visto que nos revelan definitivamente también, que nos ayudan a confiar en Dios y nos enseñan la voluntad de Dios. Pero también las promesas tenemos que saber diferenciar cuándo es una promesa de Dios. Hay características para saber si esto es una promesa de Dios o no. Hay características. Primera característica que tienen las promesas de Dios. Número 1, las promesas de Dios son condicionales o incondicionales. Son dos tipos de promesas: incondicionales o condicionales. Incondicionales. Ahora, ¿qué son las promesas incondicionales? Son aquellas promesas que solamente, exclusivamente van a depender de la voluntad y soberanía de Dios. Nada más. Esas son promesas incondicionales. Solamente se va a cumplir por la pura soberanía de Dios. Y esas promesas nos van a revelar también su gracia y su misericordia. Por ejemplo, una promesa que tenemos en la Biblia, que es una promesa de redención. Mira, Génesis 3:15. Es un versículo muy conocido. Después que el hombre desobedeció a Dios, Adán y Eva, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Este versículo, ¿qué significaba? Significaba la promesa de que Dios iba a enviar a su Hijo Jesús a salvarnos de todas maneras. Jesús, a través de esa cita bíblica, estaba determinando el cumplimiento de que Jesús iba a venir a salvarnos. Era una promesa incondicional. Era una promesa que Dios ya había determinado. Nada ni nadie puede detener una promesa incondicional por Dios. Cuando Dios determina algo, simplemente se cumple. Entonces, Dios cumplió esa promesa cuando Jesús nació. Por eso que nosotros sabemos que ya está claro, porque a veces hay gente que discute por tonterías. No, pero que Jesús no nació el 25 de diciembre. No interesa qué fecha nació. Lo que interesa es que Jesús nació y vino a salvar el mundo. Y ahí se cumplió la promesa que Dios hizo. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, lo importante es que Jesús nació. ¿Cuándo? No sabemos. Pero bueno, escogemos como se escogió quizás antiguamente una fecha simbólica. No, pero que eso era de antiguamente, que los romanos, bueno, más allá de eso. Pero nosotros los cristianos sabemos que Jesús nació y se cumplió esa promesa incondicional de Dios. Génesis 9:11 dice: si yo confirmo mi pacto con ustedes, Dios cumple promesas y pactos. Si yo confirmo mi pacto con ustedes, nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Esa también es una promesa incondicional. O sea, Dios decidió. No hay nada que tú y yo hagamos. Dios determinó que nunca más habrá un diluvio. No, pero pastor, acá ha llovido bastante en Sullana. No, pues eso no es nada. Hablamos de un diluvio cuando llenó toda la tierra. Se llenó, dice, de agua. Toda, se inundó. Eso fue un verdadero diluvio. Fue a raíz de que, bueno, hubo pecado, pero Dios nos dio una promesa incondicional y dijo: nunca más habrá un diluvio. Y de ahí, como ese sello, como ese pacto que salió el arco iris, ¿no? El arco iris significa el cumplimiento de los pactos de Dios. Ahora que lamentablemente ahora los colores del arco iris lucen para otras cosas, es algo muy diferente. Pero el verdadero señal del arco iris es que es la respuesta de que Dios cumple los pactos. Entonces, ese es un pacto, esa es una promesa, por ejemplo, incondicional, que depende solamente ¿de quién? De Dios. Pero ahora hay las promesas condicionales. Y eso es algo que ya tiene que ver contigo. Dile que está a tu costado. Tiene que ver contigo.
¿Por qué? Porque las promesas condicionales son aquellas que dependen de nuestra acción. Las promesas condicionales dependen de nuestra acción. Ya no dependen de Dios solamente, ¿ah? Ya dependen de ti. El propósito de las promesas condicionales es que nos van a enseñar, nos van a formar a que caminemos en fe y obediencia. Claro, porque Dios da una promesa, pero como son condicionales, va a depender de cómo yo me desenvuelvo, cómo yo respondo. Por eso que decimos muchas veces, cuando hablamos de este tipo de promesa, que para toda promesa hay una condición. Erróneamente, muchos cristianos les gusta que les prediquen de promesas, pero no quieren cumplir las condiciones. Gran error. Porque este tipo de promesas son promesas condicionales. Por ejemplo, un ejemplo de promesa condicional en cuanto a la salvación. Romanos 10:9, versículo muy conocido. ¿Qué dice? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Entonces la salvación no es para todos. La salvación es solamente y exclusivamente a aquellas personas que hacen dos cosas, pero no de paporreta, que hacen dos cosas de corazón. Número uno, que confiesan, pero que a la vez que creen en su corazón. Ahora, de esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si bien es cierto, domingo a domingo nosotros predicamos e invitamos a las personas que pasen adelante y les decimos, los guiamos a una oración, pero solamente Dios sabe si esa oración cumple estos requisitos. De confesar y creer de corazón que Jesús resucitó entre los muertos. Ahora, el creer implica no solamente el conocer, es creerle a Dios, es actuar. Entonces la salvación es una promesa condicional. Ya no depende de Dios, va a depender de nosotros. Pero es una promesa condicional que está basada en nuestra fe y en nuestra confesión también. Pero principalmente en nuestra fe. Entonces cuando uno realmente cree esa promesa, dice, yo Señor, tú vas a hacer tu parte, pero yo tengo que hacer mi parte. Otro ejemplo, también tenemos promesas condicionales en cuanto a la provisión, por ejemplo. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor, ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias, con lo primero, con lo mejor de todos tus frutos. Diga usted, entonces, condición, ahí está. Entonces, tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Entonces, muchos quieren ser prosperados. Muchos quieren ser bendecidos económicamente, quieren tener el mejor trabajo, quieren que el negocio les rinda al 100%, quieren vender todo, quieren tener más. Pero, ¿qué dice? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, Dios bendecirá tu economía. ¿Qué significa eso? Que esa promesa condicional nos está diciendo que la provisión va a depender de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. El que estuvo a tu costado y no dijo amén, ya sabes que no diezma y ofrenda. Así sencillo. Ahora, eso habla de generosidad, pues. La generosidad es algo que tiene que fluir, ¿no?
Que horrible es cuando es impuesta, ¿no? Oye, tienes que dar. No, eso es horrible. Eso tiene que fluir, ¿no? Pero hay una promesa. O sea, cuando tú das, amado hermano, no estás dando en balde. A ver, como si fuese la lotería, no, a ver qué me pasa. No. Cuando tú realmente das de corazón y cuando puedes estar pasando situaciones difíciles en tu economía, en este caso. Pero, Señor, ¿cómo es cuando uno ora reclamando la promesa? ¿Cuántas veces he orado de esta manera, no? Señor, tu palabra dice, Señor. Tú dices, Señor, que al que te honra con tus bienes y con las primicias, dice tu palabra que nuestros graneros, o sea, bueno, bueno, los que tengan graneros, no, pero bueno, tu economía, tu alacena, tu billetera, tu cuenta, no sé, dice que el Señor la va a bendecir. Pero ¿cuándo? Cuando tú honras a Dios, cuando lo pones a Dios en primer lugar, no que le das así como que, bueno, ya, no. Entonces eso es una promesa condicional. Y es importante con qué motivación lo das. ¿Qué más? ¿Qué características más tiene la promesa de Dios? Las promesas de Dios son seguras. Diga usted, seguro. Son seguras. Hoy día comentaba en la mañana en la iglesia de Piura. Ahí tenemos una hermana que vende seguros y es una tremenda vendedora de seguros. Le va muy bien. Pero yo a veces bromeo, ¿no? No sé si ustedes lo habrán llamado por teléfono. Dicen, le vendo un seguro. ¿Seguro de qué? Seguro de vida. ¿En qué consiste eso? No, consiste que cuando usted se muera va a recibir, no sé, usted o su familia una tal cantidad de dinero. Yo digo, ¿eso es seguro de vida o seguro de muerte? No, porque, o sea, te van a dar un dinero cuando tú ya estás muerto. Pero sin embargo te lo venden como seguro de vida. Pero bueno, hay una promesa, una cláusula que se va a cumplir. Pero no es malo que tengas un seguro de vida o que asegures tu casa, pero a veces hay cláusulas que si pasa, si algo no hiciste, se perdió usted el seguro. A mi suegro, cuando falleció, mi esposa cuenta, ¿no? Que él siempre decía, el día que me pase a mí algo, tranquilos, yo tengo unos seguros en el banco, no les va a faltar nada. Y bueno, llegó el momento en que mi suegro pasó a la presencia de Dios. Entonces fueron las hijas al banco, pues, ¿no? El suegro había aportado durante no sé cuántos años en la cuenta de ahorros que tenía un seguro de vida. Pero cuando fueron, no, lo que pasa es que su papá los 2 últimos meses no aportó la cuota que le correspondía. Se perdió el seguro. Pero la diferencia es que las promesas de Dios no se pierden. Las promesas de Dios son seguras. ¿Cuántos dicen amén? No son como los seguros humanos. Mira, ¿y qué seguridad tenemos por eso? Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Mira, son palabras de Moisés. Moisés está diciendo, cuando estuvo escribiendo esto Moisés, me imagino, él diría en su mente, ¿acaso alguna vez Dios me ha prometido algo y no lo ha cumplido? ¿Quién de ustedes puede decir lo mismo? Dios todo lo que me ha prometido lo ha cumplido. ¿Quién lo puede decir? Son pocos quizás. Pero ¿sabes qué? Tú no tienes que esperar, escúchame bien, tú no tienes que esperar que venga el cumplimiento de esa promesa para que recién creas. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurados aquellos que creyeron antes de ver. Quizás tu promesa no se cumple porque estás como Tomás, que dijo ver para creer. Y es por eso que no ves esa promesa. Pero el Señor está diciendo claramente que Él no miente, porque todas las promesas de Dios, todos sus pactos son seguros. Él no cambia, Él es inmutable. Su carácter sigue siendo siempre el mismo. Dios no es un Dios débil. Él tiene el poder para cumplir lo que promete. Si tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa no cumplió lo que prometió, pero Dios sí lo va a cumplir.
porque Él sí lo hace. Y a Dios nadie lo puede manipular, ni nadie lo puede controlar, porque Dios es Dios. Por eso que una de las características de Dios es que Él es un Dios inmutable. Él no cambia su palabra. Sus promesas no caducan. Tu DNI está a punto de caducar, pero las promesas de Dios no van a caducar. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Sus promesas no cambian. Ah, no, yo te había prometido esto, mejor no. Te voy a prometer otra cosa. No. No importa cuándo recibiste tú esa promesa. Yo me acuerdo que cuando hablo de promesas, me acuerdo cuando me fui a mi primer reset, que no se llamaba reset en esa época. Mi primer reset creo que fue, ya ni me acuerdo, año 98, creo que algunos ni habían nacido. Pero bueno, hace poco tiempo nomás. Y yo me acuerdo que cuando llegué y me tocó dormir en el camarote. A mí no me gustaba dormir en el camarote, me lanzaron al segundo piso. Y entonces ahí encontré un chocolatito con un corazoncito hecho en cartulina. De ese tamaño el corazoncito, en cartulina. Lo habían recortado bonito y un chocolatito. Bueno, el chocolatito me lo comí al toque. Pero agarré el corazoncito y ahí había una palabra cortita. Cortita. Pero cuando yo la leí, tú le dirías, es algo simple aparentemente, pero yo cuando lo leí, me impactó mucho. Wow, dije. Me impactó tanto el mensaje que había en ese corazoncito que yo agarré mi billetera y ese cartoncito en forma de corazón lo guardé durante años en mi billetera. Sí, pasó el tiempo y ya el cartoncito lo tuve que botar, pero sabes que el mensaje quedó grabado aquí. Y hoy, después de 28 años, puedo decir que esa promesa es una realidad en mi vida. Porque así son las promesas de Dios cuando tú se las crees. Las promesas se cumplen cuando tú te apropias. Si yo hubiese agarrado ese chocolate y me lo comía, ahí la promesa la lié, y lo botaba, no hubiese pasado nada quizás. Porque es muy importante la actitud que tienes hacia las promesas. Hay gente que dice, no, que tanta promesa y tanta cosa, yo no creo en eso, mi vida no se ha cumplido muchas cosas, por eso es que no pasa nada. ¿Sabes cuál es el gran impedimento para el cumplimiento de las promesas? La incredulidad. Enemigo de las promesas de Dios, enemigo. Y a Satanás le encanta trabajar con la incredulidad. Y acá trabaja en tu mente. Y ahí te pones a dudar, a cuestionar, a murmurar, a pensar mal de las personas. Por eso que no ves resultados. Pero cuando nosotros creemos esas palabras de Dios y entendemos que creer una promesa de Dios no solamente es entender que Dios es fiel, creer en una promesa es entender que Dios es todopoderoso, porque dice la Biblia, ¿habrá algo difícil para Dios? Por eso le pregunté al comienzo, ¿cómo habías venido? Si habías venido triste, cansado, desanimado, yo no sé qué problema tienes, pero yo te pregunto ese problema, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Que realmente crees en Dios? ¿Crees que es poderoso? Y si ese problema que estás enfrentando, recuerda que Dios te ha dado más de una promesa. Apropiate esa promesa, aférrate. Para Dios no hay nada grande ni pequeño. Para Dios no hay nada fácil o difícil. Dios simplemente todo lo puede. Y no solamente todo lo puede, sino que también, como decía el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 1:9 dice, Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre, no dice algunas veces, dice siempre. ¿Y siempre qué cosa significa? Siempre. Dios siempre cumple sus promesas. Y yo sí le creo a Dios. Dios es un cumplidor de promesas. Pero es que sabes que no las va a hacer en tu tiempo, pues. Las va a hacer en su tiempo. Muchas promesas las pierdes por tu falta de paciencia. El pueblo de Israel
no llegó a la tierra prometida por falta de paciencia. Muchos vuelven atrás, vuelven a Egipto, porque dejan de creer en las promesas. Y por eso que ya no los ves en la iglesia, o si están en la iglesia están ahí. ¿Por qué? Porque simplemente pueden estar físicamente acá, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? El pueblo de Israel estaba resentido con Dios. Y se quejaba y murmuraban de Moisés. No, pero Moisés, a este hombre, ¿por qué lo han puesto aquí? Es que no lo criticaban, lo juzgaban. ¿Quién eres tú, Moisés, para acá? Y dice que inmediatamente la tierra se abrió y se tragó completamente. Se perdieron las promesas de Dios en su vida. Amados hermanos, Dios te está diciendo hoy día, si has venido con un problema, Dios siempre cumple sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Si Dios lo dice, lo cumple. Dios, dice la palabra en alguna parte, dice, Dios todo lo hace hermoso en su tiempo, no en tu tiempo. Sí, yo sé que a veces me ha pasado que cuando recién empezaba los caminos estaba sentado así como tú escuchando una prédica y alguien decía lo mismo, y claro, llega un momento que dice, pero Señor, a mí no se cumple, le cumple el de allá, del hermanito de acá, el de allá le cae, pero a mí nada, Señor, es natural, a veces va a pasar eso, pero tú tienes que mantenerte fiel a Dios, no te compares con nadie. Gran error de muchos, comparándose. No, pero cuando tú decides tener identidad en Dios, confiar en Dios, Dios no retarda su promesa como algunos tienen, como algunos piensan, dice su palabra, sino que Dios lo va a cumplir. Dios nunca te va a hacer una promesa, escucha bien, Dios nunca te va a hacer una promesa que Él no pueda cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca te va a hacer una promesa que Él no pueda cumplir. Si fuese así, Dios sería un mentiroso. ¿Quién podría decir que Dios es un mentiroso? Es una persona porque cuando tú no crees en una promesa, cuando tú no crees en una palabra que se dice, estás haciendo mentiroso a Dios. Claro, no lo dirás de boca, ¿no? Pero ya en tu corazón ya estás cuestionando esa palabra, estás haciéndolo mentiroso a Dios. Y eso es un acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía. Es decir, no, eso no, es un acto de rebeldía. Por eso que el pueblo de Israel, ¿quiénes no llegaron al cumplimiento de la promesa? Y ojo, si estamos hablando de esto, es porque el próximo año se ha declarado el año de la tierra prometida. ¿Cuántos creen que va a ser el año de la tierra prometida? Yo sí lo creo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Otra característica de las promesas de Dios es que las promesas de Dios son puntuales. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Dios nunca va a llegar tarde, ni va a llegar temprano. Dios llega en su tiempo. Él sabe el día, la hora, el minuto y el segundo donde va a responder tu promesa. Pero Él está esperando. ¿Con qué actitud lo vas a esperar esa promesa? Él está esperando, como dice acá, Dios no se tarda, el Señor no se tarda en cumplir su promesa como algunos piensan. Porque es verdad, el enemigo trabaja con la incredulidad y nos hace pensar que Dios se demora. ¿Y cuánta gente a veces ha pasado? Pero pastor, ya estoy orando por esto hace tiempo y nada. Incredulidad. Y con esa actitud, pues obviamente, por eso que el pueblo de Israel de Egipto a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, duraba 40 días. Pero por su incredulidad estuvieron vagando, dice, 40 años en el desierto. ¿Por qué se está demorándose quizás el cumplimiento de esa promesa en tu vida? ¿No será, como dice acá la palabra, que estás pensando que Dios está demorando, que Dios está tardando? Por eso dice que no tenemos paciencia.
Dios es paciente con nosotros. ¿Cuántos pueden decir Dios es paciente conmigo? Porque por supuesto que es paciente con cada uno de nosotros. Y bastante paciente. Pero cuando se trata de cumplir con sus promesas, Dios nunca va a llegar tarde. Dios lo va a hacer todo en su tiempo. Ahora, si tú tienes fe en las promesas de Dios, también tienes que tener fe en los tiempos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que tener fe en los tiempos de Dios, porque las promesas de Dios se cumplen en sus tiempos. Y el tiempo de Dios es el perfecto. Nunca digas si hubiera esa famosa palabrita, y si hubiera más antes, y si hubiera, no. Ahora es el tiempo. Ya no mires hacia atrás, hoy es el tiempo. Amén. Otra característica de las promesas de Dios: las promesas de Dios son eternas. ¿Cómo son? Eternas. Isaías 48. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Wow. Las promesas de Dios permanecen para siempre si tú lo crees. Las promesas de Dios, como les dije, no van a caducar. Las promesas de Dios van a estar vigentes. Y no solamente eso. Cuando Dios le dio una promesa a Abraham: mira el cielo, mira las estrellas, haré de ti una nación grande y así será tu descendencia. Le dio una promesa. Y una promesa que parecía imposible, porque ya saben ustedes la historia, que Abraham no podía tener hijos con su esposa, eran avanzados en edad. Era una promesa que no tenía lógica, no tenía sentido, era algo imposible prácticamente. Pero el Señor le dio una promesa, y hoy tú y yo estamos aquí como resultado del cumplimiento de esa promesa que Dios le dio a Abraham hace 4,000, 5,000 años, yo no sé. Dime si Dios no cumple la promesa. Dile que está a tu costado: tú eres el cumplimiento de esa promesa. Tú eres parte de ese cumplimiento de esa promesa. Cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, estaba pensando en ti. Cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Las promesas de Dios son eternas. Son eternas. Por eso que me encanta ese versículo que dice Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás, diga usted, jamás pasarán. Así son las promesas de Dios. Así que a partir de ahora, renueva tu mente en cuanto a la idea que tienes de las promesas de Dios. No subestimes las promesas de Dios. Es más, no es que debes tener fe en las promesas de Dios. Escúchame bien. No es que debes tener fe en las promesas de Dios. En quien debes de tener fe es en quien te lo prometió. Ese es el gran error de muchos cristianos. Más creen en la promesa que en quien da la promesa. El único que tiene la capacidad de cumplir esa promesa es Dios. Pero hay promesas condicionales, no te olvides. Dios está en el cielo agarrando tu promesa. La respuesta a esa oración de años ya la tiene lista para dártela. Pero está esperando que tú hagas lo que te corresponde hacer a ti. Que tú tomes la decisión de hacer lo que a ti te corresponde, para que Dios inmediatamente cumpla esa promesa. ¿Sabes qué? Hablemos las cosas claras. Algo que detiene la promesa de Dios no solamente es la incredulidad, es el pecado. Claro que sí. El pecado va a detener el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Entonces muchas veces nosotros queremos: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué no obtengo esto? ¿Y por qué? Pero estamos acabando el año, también tenemos que examinarnos nosotros. ¿Pero por qué? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está la relación con tu prójimo?
¿Cómo está tu relación con tus hermanos, con tu líder? ¿Cómo está? Con tu familia. Miren, siempre les he dicho, ¿no? Que el gran mandamiento, Dios dijo, amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuántos aman a Dios con todo su corazón y con toda su alma? Segundo mandamiento, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos aman a su prójimo? Pero hay algo más que Dios nos dice en su palabra. Amarás a tus enemigos. ¿Cuántos aman a sus enemigos? Bajaron los amenes. Porque qué fácil es amar a aquel que te saluda. Hermanita, tenga su regalo de Navidad. Ay, te abraza, te besa. Qué fácil es amar a esa persona. Todos queremos amar a Dios, ¿o no? Pero yo creo que el nivel de mayor madurez y el mayor nivel de prueba, por eso que Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen los unos a los otros. Pero no se refiere, en el amor pues de los hermanitos, de los amigos. No, no, no. La prueba más fuerte es cuando tenemos que amar a los enemigos. Esa es la prueba más complicada que Dios muchas veces nos está diciendo que pases esa prueba, ese examen. Porque hasta la fecha no quieres sanar tu corazón, no quieres reconciliarte. Y dices, yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo. Sí, pero Jesús también dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y ahí, amados hermanos, es donde tenemos que ser probados. Y es ahí donde muchas veces se detiene la bendición en nuestra vida, porque estamos todavía con esa actitud de rechazo, de estar a la defensiva, o de quizás hasta deseos de venganza. Claro, no lo haces, pero tu corazón ¿cómo está? No lo dices quizás, pero ¿cómo está tu corazón? Y eso también, amados hermanos, detiene el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso que tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Y sabes qué es lo único que está deteniendo eso? Es el orgullo. El orgullo es simplemente no voy a ceder. ¿Por qué? Pero dice que Dios bendice a aquel que se humilla. Tú no te estás humillando ante un hombre, te estás humillando ante Dios. Cuando tú perdonas, cuando decides amar, que es difícil, pero cuando decides amar a tu enemigo, no te estás humillándote ante el enemigo, te estás humillando ante Dios. Y quien va a pelear tus batallas es Dios. Quien te va a defender, ¿quién es? Es Dios. Mira, Dios definitivamente siempre va a sacar cara por nosotros. Dios siempre va a hacer algo por ti. No sé si les compartí la otra vez, si les conté a ustedes. Habían intentado, sí llegaron a robar en el local de la iglesia de Piura. Entraron y se robaron algunas cosas. Y yo me incomodé un poco porque había una parte del local atrás que yo lo había cerrado completamente. Y la dueña me dijo, no me puede cerrar todo eso, me dice. No me puede cerrar, pero le digo, por seguridad, no se preocupe, atrás hay un cerco eléctrico y no hay problema, pero usted me cierra eso y eso va a taparle, le va a dar oscuridad a mi familia que vive al costado. Ok, dije, ya lo había cerrado, ábranlo, dejen un espacio para que entre luz. Bueno, pasaron 2 años, ¿no? Porque ya tenemos 2 años en ese local y por ahí mismo se metió ese delincuente. Por ahí mismo y se metió y gracias a Dios no se llevó muchas cosas, pero algunas cosas se llevaron valiosas. Entonces obviamente yo me incomodé. Le llamé por teléfono y le dije, mira, no es que te quiera culpar, le dije, ¿no? Pero esto ha pasado y lo habíamos conversado. Entonces mira, ¿sabes qué? Yo voy a tener que cerrar esa parte. Es más, dije, hay una parte de ahí que la voy a techar con drywall por seguridad.
Y bueno, esto me cuesta esto. Es más, ya lo había hecho ya. Ya lo hice, le dije, ¿no? Ya lo hice, esto cuesta, me ha costado esto, y me gustaría, por favor, pues que, no sé, me colabores en una parte de esto, ¿no? Y se puso, pero, no, que esto crece, se alteró bastante, se puso muy alterada. Y comenzó a decirme, yo tengo que dar ni un sol, que esto, que no, yo me quedé sorprendido, pero, o sea que no me vas a colaborar en nada. No, en nada. Ok, no hay ningún problema. Lo único que te digo, mi querida amiga, que todo lo que se siembra se cosecha. Nada más te digo eso, ¿ok? Pero que Dios te bendiga y no te preocupes, no me des ni un sol. Ya, asunto olvidado. Me olvidé del asunto. Y me acuerdo que cuando sí estaba incómodo, molesto, me acuerdo que cuando colgué, le dije, Señor, tú encárgate, tú eres el Dios de justicia. Total, Señor, tú nos has dado la provisión y lo podemos hacer y ya lo hemos hecho. Y es asunto olvidado. Pasó un mes y medio o 2 meses y me llama por teléfono un día. No, me mandó un audio en WhatsApp. Pastor, me dice mire, yo ya había pasado 2 meses de esto ya. Yo voy a colaborar mensualmente. Yo le voy a dar, como había costado tal cantidad, yo le voy a dar el 50%, mis. Oh, ya le dije, que Dios te bendiga, hija. Gracias. Sí, no, discúlpeme bien, perdóneme. Yo le voy a dar esto y lo está haciendo. Yo no sé qué habrá pasado. El Espíritu Santo le habrá redarguido. No es cristiana. Alguna cosa habrá pasado que me llamó desesperadamente para decir que quería colaborar. ¿Quién se encargó? Yo tuve que pelearme. Yo tuve que hacer la justicia con mis manos. No. ¿Quién se encargó? Fue Dios. Y Dios fue justo lo que yo quería, que me apoye con al menos el 50%. Y ella solita decidió dar el 50%. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿sabes qué? Él es el que nuestra justicia. Él es quien pelea por nosotros. No te pelees con la gente, no te resientes con la gente. Deja que Dios pelee tus batallas y Dios va a cumplir las promesas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén?